¿Qué tal, estimados compañeros? Hoy vamos a hablar un poco sobre la presentación de ecosistemas. Hacer algunos comentarios extras. Ya ustedes leyeron y estudiaron y participaron, ¿verdad? En un taller que hicimos en clase sobre este y el otro tema del cual hablaremos también. Importante el caso de los ecosistemas, diferenciar entre los ecosistemas terrestres, los ecosistemas acuáticos y los ecosistemas mixtos. Y algunas de las características que ellos tienen que son importantes. Antes de eso es importante también recalcar algunas de las definiciones que debemos nosotros tomar en cuenta. Por ejemplo, el caso de biota. Cuando hablamos de biota hablamos de un grupo de plantas y animales que observamos, digamos, en áreas específicas y que merecen nuestro estudio. Biotopo también es una definición importante que más que todo se refiere a un ambiente biológico con características particulares que, digamos, crean o permiten ciertas condiciones de vida para que los organismos que allí coexistan. Muy importante, obviamente, la de ecosistemas. El caso de ecosistemas es la comunidad biótica y las condiciones abióticas. Yo sé que recuerdan eso de las primeras presentaciones que nosotros vimos en educación ambiental. Abiótico, aquello que no tiene vida, pero permite la condición en la cual se desarrollan la flora y la fauna. El ecotono es interesante, es una región que presupone una transición de ecosistemas bajo una superposición, ¿sí? Esto va a estar muy relacionado a lo que vamos a ver como ecosistemas mixtos. El caso de biomas, agrupamiento de todos los ecosistemas que son de la misma clase, ¿sí? Imaginemos entonces un bioma como diferentes ecosistemas que pertenecen a la misma clase, ¿sí? Que pueden estar en diferentes áreas. Y biosfera es el conjunto total entonces de los ecosistemas que tienen lugar en la Tierra. Vamos a ver un poquito en el caso de la biosfera cómo nosotros la separamos en sus diferentes componentes. Por ejemplo, vemos aquí los componentes de la biosfera, ¿cuáles son? La litósfera, hidrósfera, atmósfera. En el caso de la litósfera, más que todo se relaciona a la corteza terrestre o continental. Hidrósfera a la totalidad de aguas y la atmósfera a la envoltura gaseosa eh, que rodea a la Tierra. Como comentábamos, los diferentes tipos de ecosistemas terrestres, acuáticos y mixtos. Vamos a ver los mixtos a qué se refieren, más que todo a esa región que existe entre los terrestres y acuáticos. Y hay algo interesante, por ejemplo, en el caso de los ecosistemas terrestres, que es lo que vamos a ver a continuación. En el caso de los ecosistemas terrestres, hay diferentes subdivisiones. Esta que tenemos aquí nos parece que es una bastante justa para, digamos, subdividir los ecosistemas que tenemos en el mundo. Fíjense los colores y las áreas. Nada más vamos a hacer hincapié, por ejemplo, en el caso del bosque tropical. Fíjense que están muy cercanos al área, a la región ecuatorial. Si nos fijamos, si trazamos una línea, podemos ver cómo, cómo podemos ver características parecidas de ecosistemas. Fíjense que Panamá está dentro de esa área, a pesar de que tenemos microclimas, ¿verdad? Y regiones muy específicas, eso también lo hemos hablado. Eh, pero tenemos, por ejemplo, el caso de tundra, el caso de bosque boreal, bosque tropical, zona alpina. ¿Sí? Vamos a ver algunos de ellos rápidamente. Por ejemplo, en el caso de la tundra, algunas características. Lo que hice en esta presentación fue tratar de buscar una imagen que estuviera relacionado al bioma, ¿verdad? Recuerden, bioma, el grupo de, eh, grupo de ecosistemas, ¿verdad? Que pertenecen a la misma clase. Por ejemplo, el caso de la tundra, algunas características importantes que ustedes deben recordar. El tipo de suelo que es congelado, la vegetación tiende a ser de crecimiento muy bajo y se desarrollan musgos, líquenes, pinos pequeños. Algunos animales importantes para rescatar dentro de este grupo tenemos los osos polares, las focas, zorros, lobos árticos. Y la vida humana pues es muy difícil.
pero sí existen los esquimales que se dedican más que todo a la pesca y caza. El bosque boreal, en el caso del bosque boreal, tiene un relieve elevado, fíjense, podemos tener algún tipo de cadenas montañosas en algún momento. Clima, en el caso del clima, los veranos frescos, inviernos fríos. La vegetación predominan coníferas como los pinos y animales tenemos grandes herbívoros. Vida humana, pues sí se da con la pesca y caza, explotación de la madera también. El caso del bosque templado, tenemos un suelo cuya densidad vegetal es amplia. Se forman materiales orgánicos que forman capas de humus. El clima tiende a tener veranos cálidos y inviernos fríos. Y en el caso de la vegetación, pues tenemos principalmente árboles grandes y fuertes, coníferas, matorrales, los animales, tenemos una diversidad de especies como aves, roedores, ciervos. Y en este caso, una de las actividades más importantes para el hombre vendría a ser lo que es madera y la industria alimenticia, entre otras. En el caso de la pradera templada, si nos fijamos en este caso, pues los suelos son más que todo alcalinos. El clima para el caso del clima, en este caso tenemos veranos cálidos, inviernos bastante frescos. Árboles muy reducidos, fíjense, igual la imagen, la connotación de la imagen con respecto a lo que comentábamos. La, eh, em, la vegetación pues no tiene muchos árboles, los pastos pues sí son muy amplios y esto permite, por ejemplo, el caso del cultivo de cereales, ¿no? Y todo lo que tiene que ver también con el tema de la ganadería. Animales, pues pequeños animales como armadillos, zorros, hay gran variedad de aves y también encontramos venados y bisontes. El clima es agradable para el asentamiento de la vida humana en esa área y obviamente el tema de las cosechas son sumamente importantes en este caso. El chaparral, probablemente uno de los menos conocidos o que menos suena, no es que no sean menos conocidos, pero probablemente el término. En este caso, podemos imaginar chaparral en qué país. Por ejemplo, en el caso de Australia. Vamos a ver, porque en el caso del suelo, por ejemplo, es pardo. El clima tiene un invierno templado, verano seco. Y fíjense, en el caso de la vegetación, tiene hojas duras, pequeñas. Uno de los árboles característicos del eucalipto. Muchos animales migratorios. Y existen, por ejemplo, liebres, algunos roedores. Y en el caso de la vida humana, pues las condiciones son favorables. Pesca, ganadería, agricultura, madera. El desierto, quizás uno de los más fácilmente conocidos, digamos, o determinados, ¿no? Si vemos una imagen o queremos hablar un poco de los conceptos básicos, pues yo creo que es más, para nosotros no es más fácil. Fíjense el color rojizo siempre del suelo, algunas llanuras, dunas, muy caliente en el día, las noches son muy frías, las lluvias muy escasas. Cuando se da una lluvia, generalmente el suelo no absorbe el agua, ¿no? Y forman grandes corrientes de agua. Generalmente sucede eso. Y a veces inunda ciertas áreas. La vegetación, pues tenemos hojas con espinas, tallos, algunas flores vistosas, sobre todo rojas, y el cactus, pues es uno de las plantas más comunes. En el caso de los animales, conejos, ratas, víboras, y la vida humana se da. Eh, Alguna de las dificultades obviamente es el tema de la temperatura, ¿sí? Por el cual entonces hay que crear zonas frescas, casas frescas, ¿verdad? Con ciertas características muy particulares. Y se da la caza y recolección de algunos frutos. Tenemos entonces también el caso de la sabana tropical. En este caso, el suelo tiene que ver mucho
con los colores rojizos, estos muy dependientes de la química del suelo. El caso del clima, todo el año hay altas temperaturas y las lluvias son frecuentes. En el caso de la vegetación, tenemos algunos árboles grandes, pero generalmente tenemos solo gramíneas y herbáceas más que todo. Y importante, el caso de los animales, tenemos hipopótamos, leopardos, conejos, ratones. La vida humana en este caso, pues fíjense, lo que es la agricultura, ganadería, pesca y la industria textil serían los más apropiados para este tipo de clima. El bosque tropical, probablemente con el que estamos más relacionados, el suelo sumamente rico en nutrientes. Las temperaturas generalmente van de los 26 a los 40 grados centígrados. Lluvias constantes, eso permite, y eso hemos hablado anteriormente, el caso de lo que es la humedad y la temperatura nos brinda ecosistemas mucho más ricos, ¿verdad? Nos referimos en torno a la gran cantidad de especies que tenemos. Vegetación, tenemos árboles incluso hasta 40 metros de altura, y entre ellos caobas, palmeras, bejucos, hay diferentes clases de orquídeas, hongos, ¿sí? Animales, aves, mamíferos de todo tipo, serpientes, numerosos insectos también. La vida humana per se en estas áreas es difícil. Cuando estamos hablando de un área con todas estas características puras, ¿sí? Para poder vivir en un ambiente, por ejemplo, digamos, con esta gran variedad de especies, se hacen chozas, se recolecta frutos y se realiza la caza. Zona alpina. En el caso de la zona alpina, tenemos áreas montañosas con relieves con diferentes variaciones de altura. Eso no permite, por ejemplo, que animales se puedan desplazar con facilidad a través de ellos. Entonces son animales que se adaptan. Por ejemplo, las cabras y las ovejas. Y la vida humana va a depender del sitio en el que se está específicamente. Muchas veces pues, se puede tener una planicie al lado de una cadena montañosa y de repente la actividad humana se realiza. Eh, y en otras áreas pues prácticamente es imposible. Bueno, vamos a continuar entonces en la siguiente eh, cápsula virtual con lo que son ecosistemas acuáticos y también con lo que son los ecosistemas mixtos. Bueno, esperemos que sigan la próxima clase virtual. Saludos y hasta luego.